A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mire lo que vamos a empezar a meditar el día de hoy, pero grábese el título del mensaje. Hoy emprendemos la marcha sobre la tierra de abundancia. Por eso le invito, mi hermano, mi hermana, a que abramos nuestra Biblia en lo que se encuentra en el principio del versículo 1, capítulo 3, versículo 1 del libro de Josué. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para empezar, en la Biblia Reina Valera, ahí en la parte de arriba, antes de empezar a leer el verso 1, dice el paso del Jordán. Había que cruzar el río Jordán. De este lado del Jordán estaba el desierto. Más allá al fondo estaba Egipto. De allá venían. Estaban ya a punto de cruzar el río Jordán. Y cruzando el río Jordán estarían dando sus primeros pasos sobre la tierra de la abundancia, sobre la tierra de la bendición. Y cómo me gustaría, cómo le pido a Dios que en estos momentos, tú hermano, tu hermana que me estás mirando, me estás escuchando, pudieras ver esto con los ojos de la fe y pudieras darte cuenta que esto es algo que Dios me inspiró, que esto es algo que Dios me encomendó, que esto es algo que Dios elaboró, que Dios preparó para que nosotros pudiéramos gozarnos con la lectura de la palabra de Dios y que pudiéramos recibir inspiración del Espíritu Santo y motivación del Espíritu Santo a través del siervo de Dios. Mira, hermano, hermana, lo que dice ahí en el primer versículo de Josué capítulo 3. Mira lo que dice ahí. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel. Hermanos, hermanas, ya había terminado el recorrido, ya había terminado la caminata, ya había terminado la peregrinación por el desierto y estaban a punto de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Yo quisiera invitarte, hermano, a que pudieras ver con los ojos de la fe y que no miraras hacia atrás. El día de ayer les decía yo, porque me permitió el Señor darles mensaje el día de ayer, el día 31 de diciembre del año 2023. Y les decía yo a los hermanos, estamos a punto de cerrar la página del libro del año 2023. Les decía, cuando den las 12 de la noche del día 31 de diciembre del año 2023, se habrá cerrado la última página del libro del año 2023 y el año 2023 jamás regresará. Por eso te decía hace un momento que es muy propicio, es muy importante, es de mucha ayuda el que podamos emprender como si fuéramos empezando el camino
después de estar esperando que el Señor nos diera la voz de arranque. Ojalá que me entiendas. El pueblo de Israel había llegado a la orilla del río Jordán, pero estaban esperando el momento que Dios les diera la libertad y les mandara que cruzaran el río Jordán. Tu hermano, tu hermana, no te esperabas el día de ayer que hoy estuviéramos en contacto tú y yo, y que yo te diera esta noticia que Dios trató conmigo anoche, y que por la madrugada estaba yo meditando en la palabra de Dios, y que el Señor, después de darme estas escrituras y de revelarme esas escrituras de una manera especial, me dijo el Señor: en esta mañana habla con tus hermanos, seguramente que eran los que Dios iba a preparar para que estuvieran ahí, y diles que hay que emprender el camino, que hagan de cuenta como que están empezando a caminar después de estar esperando un poco por ahí. Ahora emprenden el camino todos juntos. Es decir, como que el año 2024 es otra jornada más que comenzamos. Y me dijo el Señor: diles a tus hermanos que lo vean desde este punto de vista, que así como el pueblo de Israel estaba para cruzar el río Jordán, ustedes están para dar otra avanzada, pero ahora no unos por un lado y otros por otro, ahora no algunos dispersos y perdidos por allá y entretenidos por allá, sino todos a un ritmo, y que vayan con la mentalidad que desde el primer momento de su avanzada, de su peregrinación, de su caminata, irán sobre terreno de bendición. Que podamos tener esa seguridad que el Dios de los cielos va con nosotros, que no vamos solos en ningún momento, que nada de lo que esté delante de nosotros para causarnos tropiezo nos va a afectar, que el Señor irá delante de nosotros abriéndonos camino, y que las cosas que nos acontezcan en el camino las vamos a poner delante de Dios, y Dios se va a encargar de destruirlas, de deshacerlas, porque ya nos estamos preparando mental y espiritualmente para caminar bajo esa posición, para caminar con esa mirada en el reino espiritual, y que algo va a ir sucediendo a medida que vayamos haciendo movimiento. Dice así la palabra de Dios, Josué capítulo 3, versículo 1, solo al principio. Dice: Josué se levantó de mañana, y todos los hijos de Israel con él. ¿Te das cuenta? A lo que yo quiero invitarte a descubrir aquí es el hecho de estarse levantando el líder y un pueblo, pero con la disposición de emprender camino. Y ya no se trataba de otra jornada, ya no se trataba de otra semana de camino donde iban a llegar e iban a armar sus tiendas.
Ahora se trataba de empezar la jornada, pero ya dentro de la tierra prometida. Era una gran diferencia, porque una cosa era la vida del desierto y otra cosa era la vida en la tierra de Canaán. Y por eso es que el Señor me invita y me hace esta aclaración, que vayamos con la mentalidad, con la seguridad y con la confianza en Dios, de que vamos a ir caminando en tierra de bendición, que vamos a ir creyendo que el Señor va con nosotros y que no estamos haciendo movimiento porque nosotros queremos o porque nosotros sentimos que es tiempo de movernos. Fue Dios el que movió a Josué y a los demás israelitas para que se levantaran y cruzaran el Jordán, que era, vamos a decir, la última parte que podría dividirles de la tierra prometida. Iban a saltar la última barrera, como el que va corriendo en una carrera en las Olimpiadas y que le ponen vallas en el camino y salta una y salta otra. Ya cuando llega a la última, ya va casi desmayando. Hermano, acá se trataba de saltar la media parte del río Jordán, que pertenecía todavía al desierto. La otra media parte del Jordán pertenecía a Canaán, la tierra de la promesa. Estaban a punto de dar el último salto y caer en la tierra prometida. Estaban a punto de dar un paso y ya ir caminando sobre la tierra prometida. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Allá en Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es ver realizado lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros no vemos pero que Dios lo promete, ha de cristalizarse delante de nosotros. Que sintamos que desde este día estamos dando pasos, pero pasos en un mundo que, aunque no conocemos, sabemos que es el mundo espiritual, el mundo de la fe. Y son movimientos donde cada vez que te mueves viene bendición de Dios. Mira, grábate esto. Llegaba el momento de levantarse y cruzar el Jordán. Todavía estaban del lado de Egipto, pero llegó el momento cuando Dios les dijo: es hora de cruzar, es hora de dar el paso y pisar tierra de bendición. Dice así en el versículo 3. Leímos el versículo 1 solamente para descubrir lo que dice. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel se levantaron dispuestos a cruzar el Jordán. Se levantaron de estar acostados o de estar sentados en el desierto de Egipto para cruzar el río Jordán y caminar y moverse y adentrarse en lo que era la tierra de bendición. Una vez más, tengo la plena seguridad
que la gran mayoría de hermanos y hermanas que me están mirando y escuchando en estos momentos están sintiendo que por primera vez en todos los años que tienen de caminar con el Señor, sienten, no presienten, sino sienten, están experimentando algo que les hace sentir seguridad, que por primera vez están caminando con seguridad y que sienten que algo va a suceder. Si nosotros emprendemos esta otra jornada con esa disposición de espíritu, déjeme decirle, cosas grandes van a estar sucediendo. Yo quiero dejarle bien claro esto. Yo sería la primera persona que debería, si no tuviera a Dios bien metido en mi corazón, debiera ser el primero en estarme quejando por ahí, en estar llorando por ahí. Porque todavía no hace ni un mes, 3 semanas atrás, Dios me dio una visión donde me mostró que me estaba arrancando de este mundo y que ya era nada más cuestión de días para que desapareciera yo de este mundo. Hace 4 o 5 días tuve la experiencia de encontrarme con mi madre, con la que me crié de niño. Y le dije: madre, ¿qué estás haciendo acá? Era un bosque muy oscuro, muy feo. Y me dijo: he estado esperándote aquí. Y yo solo sentí deseos de abrazarla y lloré con ella. Otra experiencia más de que tenía que irme con el Señor. Pero el Señor me ha permitido terminar el año 2023. Pensé que a poco no lo terminaba. Y el Señor me permitió terminar el año 2023. Y esta mañana, comenzando el año 2024, estando yo acá en el estado de Texas y mi mujer en California, hablé con ella y le dije: ¿sabes qué? Yo quisiera regresarme con ustedes a California. Pero en California siento como que hay más neblina, como que hay más nubes, y acá siento más claridad con Dios. Yo iría a California, pero siento que pierdo visión. Siento que en este momento pierdo bendición porque estoy aprovechando mucho. Y le dije: ¿por qué no vienes tú? Porque nos vamos a sentar y vamos a hablar y vamos a ver cómo vamos a trabajar lo que el Señor me dé del año 2024, que al cabo ya lo entré, ya lo comencé. O a poco el Señor me permite llegar al final, pero algo tenemos que hacer. Entonces yo le digo: yo sería el primero en estar por ahí quejándome, en estar por ahí ya todo asustado y todo nervioso y todo estresado. Pero soy el que está más animado y más dispuesto. Pero soy el que está más dispuesto a ver qué Dios nos puede mostrar en estos días de este año 2024. Ya vimos en el versículo 1 que llegó el momento que Dios le dice a Josué: levántate y levante el pueblo. Levántate, Josué, y levanta al pueblo. Y mira lo que dice el versículo 3. Josué capítulo 3, versículo 3. Dice: y dieron esta orden a los israelitas. Se supone que era Josué y todos aquellos que le ayudaban, los hombres que le ayudaban a mover al rebaño de los israelitas.
Verso 3. Después que Dios les dio la orden que se levantaran porque era tiempo de cruzar el Jordán, dice el verso 3, y dieron esta orden a los israelitas que se levantaran, que había que cruzar el Jordán, que por fin se terminaba el camino terrible del desierto y que era momento oportuno para cruzar el Jordán. Se quedaría atrás la vida del desierto, se quedaría atrás la vida de la esclavitud y empezaría la vida de la libertad y de la abundancia y de la bendición de Dios. Verso 3. Y dieron esta orden a los israelitas. Esto fue lo que dijeron: en cuanto vean ustedes, les dice Josué y los que le ayudaban al pueblo de Israel. Esto le dijeron al pueblo de Israel: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. ¡Qué precioso! El arca del pacto o el arca del testimonio era el arca donde estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Moisés, y el pueblo sabía que ahí iba la bendición de Dios con ellos llevando aquella arca. Quiero que note usted esto. Ya era hora de levantarse, ya era hora de cruzar el Jordán, ya era hora de pisar sobre terreno de bendición, ya era hora de cosechar el fruto. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez? Que en este momento el Señor me dice que hay muchos hermanos y muchas hermanas que le han sido fiel, que han soportado muchas cosas, pero que no han cosechado espiritualmente, que no se han deleitado con las bendiciones de Él. Y no es que antes no pudieran haber estado dispuestas las bendiciones de Dios para usted, pero no había habido quien le diera de parte de Dios el mensaje. En otras palabras, esta madrugada habló Dios conmigo y me dijo: prepárate para dar el primer paso en terreno de bendición. Ahí no hay más que bendición, ahí no hay más que abundancia, ahí no hay más que leche y miel fluyendo. En otras palabras, prepárate para que disfrutes de las bendiciones de Dios. Porque, hermano, hermana, usted no me va a dejar mentir, que aunque hemos creído en el Señor, aunque hemos servido al Señor por mucho tiempo, hemos estado sufriendo muchas situaciones terribles en este caminar. Y de cierta manera, la gran mayoría de hermanos y hermanas no ha podido o no ha sabido gustar de las bendiciones de Dios. Es decir, no se ha gozado. Muchas veces ha sido más el problema, la dificultad, la lucha, la necesidad, que estar más o menos estables en una bendición. Y eso es lo que Dios quiere, sobre todo en este tiempo que la situación se está poniendo más difícil en el mundo. Más inseguridad, y tú tienes que tener más seguridad en el Señor. Más carestía, y tú tienes que tener más bendiciones de Dios para enfrentar la carestía. Que todo se va a poner más caro. ¿Qué importa que se ponga más caro? Mientras que Dios me esté abasteciendo más para pagar las cosas más caras. ¿Cuál es el problema? El asunto es que el mundo va a estar sufriendo, el mundo va a estar gritando de terror por las cosas como van, y tú y yo
si nos acomodamos en la voluntad de Dios, vamos a ir dando pasos en la tierra de la bendición. Mira lo que dice aquí al finalizar el verso 3. Josué capítulo 3, versículo 3. Comenzando dice: y dieron esta orden a los israelitas. Les pasaron la orden a todo el pueblo de Israel. Y les dijeron: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes, salgan de donde estén y síganla. Hermano Rodríguez, pero ¿será posible eso que usted está diciendo? Claro que es posible, es palabra de Dios. Pero aquí se necesitan los levitas. Aquí se necesitan los sacerdotes. Aquellos que sepan dónde está la bendición y que el pueblo no puede ir sin arca, que el pueblo no puede ir sin el arca del testimonio, donde está la bendición de Dios. Entonces, para que todo el pueblo vaya pisando sobre terreno de bendición, es necesario que los sacerdotes de Dios, los levitas de Dios espirituales, los que estamos al frente de la obra de Dios, nos metamos en la bendición de Dios, nos envolvamos en la bendición de Dios y nos movamos en la bendición de Dios. Y que el pueblo esté pendiente, porque dice aquí: esto le dijeron al pueblo de Israel: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa. Ahí ve el arca del Señor, llevada por los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas son los que tenían que tomar el arca del testimonio y caminar con ella. Los sacerdotes levitas habían de buscar la bendición de Dios y llevársela. Y mire qué maravilla. Cuando ustedes le dicen al pueblo de Israel, cuando ustedes vean que pasan los sacerdotes, que pasan los líderes envueltos en la bendición de Dios, salgan de donde estén, no se entretengan, no pierdan el tiempo. Van a perderlo todo si ustedes dejan pasar la bendición. En cuanto vean pasar la bendición, váyanse tras ellos también ustedes. Mire qué bendición. Yo siento que voy dando pasos en terreno de bendición. Hermano Rodríguez, pero el Señor le dijo que se iba a morir. Y si me muero mañana, ¿cuál es el problema? Hoy estoy dando el primer paso en tierra de bendición. Hoy estoy dando el primer paso en tierra de abundancia. Hoy estoy dando el primer paso en tierra donde voy a gozar el fruto de lo que he trabajado en el Señor. Y usted, hermano, hermana, está siendo invitado por el Señor para que vaya conmigo y que vayamos en grupo, en procesión, y que vayamos haciéndole fiesta al Señor. Bendito sea su nombre. Dice el verso 4, mire qué precioso. Así sabrán por dónde tienen que ir. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo. Le dijo Dios a todo el pueblo de Israel a través de Josué y los líderes: díganle al pueblo que en cuanto vean pasar a los sacerdotes con el arca del pacto, el arca del testimonio o la bendición de Dios, salgan de donde estén. No se entretengan, no pierdan el tiempo, no se queden, se van a quedar del otro lado del río Jordán. Den el paso tras los sacerdotes que llevan la bendición de Dios. Me llama la atención esto.
En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Y termina diciendo en el verso 4, así sabrán por dónde tienen que ir. Qué tremendo. Dice, ustedes van siguiendo la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, ustedes están perdidos. Sin la presencia de Dios, ustedes no saben ni para dónde es el norte, ni para dónde es el sur, ni para dónde es el oriente, ni para dónde es el occidente. En cuanto pasen los sacerdotes con la bendición de Dios, ustedes pegaditos a los sacerdotes, ustedes cerquita de los sacerdotes, ustedes entre los sacerdotes, no se despeguen nada, no se queden, no pierdan su tiempo, estén alertas al movimiento de los sacerdotes, porque así, verso 4, sabrán por dónde tienen que ir. Así estarán seguros que van por buen camino. Así ustedes irán caminando sobre terreno de bendición. Y termina diciendo, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Qué tremendo. Porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Ahí estaba Josué, ahí estaba todo el pueblo de Israel. La tierra de Canaán era tierra desconocida. La tierra de Canaán no se podría caminar, transitar, a menos que fuera la presencia de Dios con ellos. Era la presencia de Dios con ellos, no era la guianza de los líderes como Josué y los demás. No, Josué y los demás tenían que acomodarse, ajustarse a el arca del testimonio, a la bendición de Dios. No se perdería el pueblo, porque los líderes no se iban a perder entre tanto que llevaran ahí con ellos el arca del testimonio, la presencia de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, le aseguro, si usted lo puede ver con los ojos de la fe, que en este día estamos dando un paso serio, un paso real. Estamos dando un paso en fe, y seguramente que va a haber algo allá dentro de nosotros que nos va a hacer sentir seguridad. Dice así en el versículo 5, ponga mucha atención. Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué les dijo, purifíquense por la mañana, verán al Señor hacer milagros. Qué tremendo, hermano, hermana. Estas escrituras son maravillosas. Tú puedes darte cuenta lo que estaba sucediendo en aquellos días. Era el Antiguo Testamento. Todavía no se derramaba el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. No había muerto Cristo por el pecado, no había muerto Cristo y había hecho libres a los pecadores. Era el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice el verso 5. Josué les dijo a todo el pueblo, Josué le dijo a todo el pueblo, purifíquense, límpiense, prepárense espiritualmente, purifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros. ¡Qué tremendo! Era el Antiguo Testamento. Hoy tenemos muchas más bendiciones. Hoy tenemos muchas más pruebas de Dios. Era el Antiguo Testamento. Y dice Josué, prepárense, límpiense espiritualmente, santifíquense, conságrense a Dios hoy, porque mañana, o sea, cuando empecemos a hacer movimiento para cruzar el río Jordán, mañana, dice, ustedes estarán viendo a Dios hacer milagros. ¡Qué tremendo! Les da esa noche Dios para que se preparen, para que se santifiquen.
para que se dispongan a ver su gloria. Y dice así Josué capítulo 3, versículo 5. Purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. Ay Dios, cuando yo leo esas palabras, siento algo allá adentro. Y dice así: a los sacerdotes les dijo, verso 6, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Qué tremendo. Cualquiera diría, hermano Rodríguez, seguro que era un río donde podía uno mirar las piedritas redonditas, bonitas. Ahí un río donde a poco les llegaba el agua a las rodillas. No, hermanos. El río era profundo, era hondo. Y aparte de eso, era tiempo cuando estaba crecido. Era tiempo cuando aumentaba el río. Mire qué tremendo dice aquí. En el verso 6, a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Aquí los líderes son los que tienen que tomar el reto. Son los que tienen que dar el primer paso. Son los que tenemos que poner el ejemplo. Y dice aquí en el verso 6, a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Vea cómo Dios, a través de Josué, no les dice nada más a los líderes, levántense y crucen para que la gente se anime. No. Les dijo, levántense, tomen el arca, preocúpense por tomar el arca, no se les vaya a ocurrir querer cruzar sin el arca, porque se los va a llevar la corriente. Levántense, les dijo a los sacerdotes, tomen el arca y crucen para que el pueblo los vea cruzar. Qué tremendo. Era un peligro tremendo cruzar el Jordán. Había que tomar confianza, había que creer. Había que tomar el arca y empezar a dar pasos para cruzar el Jordán, mientras que el pueblo estaba en la orilla esperando el momento de entrar también. Y dice en el verso 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Miren lo que dice el verso 11, qué tremendo está esto. Dice, miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. ¿Cómo Josué le dice al pueblo? Pónganle atención, no a los valientes que los guían. Pongan atención en el arca del testimonio. Pongan atención en el arca de la alianza, en el arca del pacto. Pongan atención en lo que representa a Dios y su poder. Pongan atención en eso. O sea, concéntrense en el arca, concéntrense en Dios y su poder, para que así vayan dando pasos seguros y vayan sobre la bendición de Dios. Era el primer paso bajo la bendición especial de Dios. Mira lo que dice acá en el versículo 13. El verso 11 dice, miren el arca de la alianza, le dicen al pueblo, va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Piensen en esto. El río era tan
peligroso para cruzarlo, que cualquiera de los del pueblo de Israel pensaría que el que entrara se lo llevaba la corriente. Y Josué dice al pueblo de Israel: pongan atención, miren, estén atentos, porque delante de ustedes van a pasar los sacerdotes al otro lado. Qué seguridad del poder de Dios, qué seguridad de que Dios los iba a cruzar. Los sacerdotes debían tener la misma confianza que Josué. Si Dios lo estaba diciendo, hay que dar el primer paso sobre el agua. Y si damos el primer paso sobre el agua, daremos el último. Bendito el nombre del Señor. Y en el verso 13 dice así: cuando los sacerdotes que llevaban el arca, cuando los sacerdotes que lleven el arca toquen el agua, grabes esto, mira, está maravilloso. Cuando los sacerdotes que lleven el arca toquen el agua con la planta de sus pies, el río dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. ¡Qué siervo de Dios, qué sierva de Dios puede leer esta porción de la palabra, de la Sagrada Escritura, y leerlo así como que lee uno cualquier periódico? Uno no puede leer estas porciones de la Sagrada Escritura y estar tan normal, tan tranquilo. Te lo leo una vez más. Versículo 13. Josué está diciendo de parte de Dios, como que Dios lo está diciendo a través de Josué. Cuando los sacerdotes que llevan el arca toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr. ¡Qué tremendo! No dice cuando los sacerdotes hayan dado 2 o 3 pasos y que sientan que se los lleva la corriente. No, ellos iban a dar un paso donde posaran su planta sobre el agua para que el pie se fuera introduciendo en el agua. Y dice Dios, ni siquiera se va a alcanzar a mojar la suela de tu calzado cuando el río Jordán se haya detenido a tu lado. Cuando el agua que viene impetuosa bajando se detenga. ¡Qué tremendo! Ante la planta de tus pies se detendrá la corriente, hará una pared, seguirá corriendo y se seguirá levantando ahí, pero no pasará. ¡Qué tremendo! De manera que yo pienso que el primer sacerdote que puso su planta sobre el agua ya se fue bajando su pie hasta quedar pisando en terreno duro. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Porque dice que al poner la planta del pie sobre una corriente de agua que viene, se detiene el agua que está antes de llegar al pie del sacerdote. Entonces se detuvo el agua que venía bajando, y por naturaleza, si se detuvo el agua acá y el sacerdote al pisar el agua se detuvo el agua que venía bajando, entonces el pie del sacerdote se fue yendo hasta pisar en tierra dura y el agua del otro lado ya iba muy lejos. ¡Qué tremendo! Eso quiere Dios que nosotros descubramos por la fe y que comencemos este año 2024 con esas bendiciones de Dios, con esas promesas de Dios,
con esas realidades de Dios. Mira qué tremendo. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr. ¡Qué tremendo! Y el agua se acumulará como formando una gran pared. Dice en otra Biblia, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Y mira lo que dice el verso 15. El verso 15, al finalizar el verso, dice: el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha. Qué tremendo. O sea, que el río Jordán estaba en su máximo peligro. Estaba en el momento cuando más daño podía hacer a alguien. Dios esperó a que el río Jordán estuviera en toda su fuerza para pasarle por encima con su pueblo. Dios esperó que el río Jordán se creciera al máximo para que vinieran los siervos de Dios y pusieran su planta sobre el agua y se detuviera el agua al lado izquierdo y al lado derecho corriera, huyera el resto del agua hasta que cruzaran el pueblo. Y en el verso 16 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón. Y en el verso 16 enseguida dice: y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron como una pared, se amontonaban ahí, y las aguas que seguían para el otro lado desaparecieron, se acabaron. Y dice el verso 16 al final: y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Ahí estaba ya el cruce del Jordán. Había peligro, había temor, era un reto pasarlo, pero ahí estaba el poder de Dios con ellos y cruzaron y se adentraron en la tierra de Canaán. Allá estaba la ciudad de Jericó, donde había guerreros, donde la gente iba a pelear por su tierra, pero aquel que los cruzó con su poder, el río Jordán, iría con ellos para derrumbar los muros de Jericó más adelante. Y dice en el verso 17, y ahí terminamos: los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¡Qué maravilla! Allí estaba el río Jordán con todo su poder, con toda su extensión, crecido al máximo, amenazante. Cualquiera diría: los va a arrastrar la corriente. Pero Dios dijo: pónganle la planta encima y el río se abre. Y pusieron la planta encima y se abrió el río. Y los líderes y los que guiaban al pueblo de Israel y los sacerdotes estaban ahí esperando que el pueblo pasara. Dice que los sacerdotes, con el arca, con la presencia de Dios, se encaminaron como que iban a cruzar y se quedaron a medio río.
con el arca del testimonio, con la presencia de Dios, en el corazón del río, en el centro del río, con la presencia de Dios. Y le decían al pueblo: pasen. ¿A poco querían correr los ancianos y no podían y se ponían nerviosos? No se preocupen, que el agua de aquí no pasará hasta que se mueva la presencia de Dios. Y así pasó el pueblo de Dios en seco, dice la palabra de Dios. Hoy comenzamos el año 2024. Yo voy a comenzarlo, o ya lo comencé, pisando en tierra de abundancia, en tierra de bendición. ¿Quién quiere ir conmigo? Yo creo que podemos comenzar un gran número de hermanos y muy pronto esta influencia comenzará a envolver a muchos otros más y podemos ser un pueblo muy especial de parte de Dios. Espero que el Señor te haya hablado de una manera especial como lo ha hecho conmigo en este día. Ayer aún no me sentía muy bien, batallé para darles el mensaje. Hoy siento algo muy especial, como que Dios está atestiguando, como que Dios está confirmando a ustedes, mis hermanos, que podemos comenzar a caminar en la presencia y en el poder de Dios, no solo el año 2024, sino los que el Señor nos conceda hasta que Él venga o hasta que nosotros nos muramos y nos vayamos con Él. Aquí voy a terminar.